detener mucho, pero básicamente la idea es que ustedes tomen en cuenta el tipo de imagen que pueden utilizar para sus charlas, ¿sí? De acuerdo al tema y a lo que aplique, ¿verdad? Entonces la parte de las imágenes sí la voy a correr, ¿verdad? Bueno, aquí básicamente habíamos visto lo que era radiología, la convencional, la indirecta y la directa, pero digamos que hay una variante de lo que es la radiología convencional, que sería la fluoroscopía. Y básicamente esto es bien sencillo, ¿verdad? ¿De qué se trata la fluoroscopía? Es una radiografía en tiempo real, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para poder ver el movimiento en ese momento. Ok, aquí tenemos una fluoroscopía, ¿sí?, que se menciona que se realizó en 1909. No hay protección, si ustedes se dan cuenta, miren. Y el asunto es que la radiación en esa época se consideraba que llegaron a hacer un comparativo, bueno, no en esa época, actualmente, para que ustedes más o menos se den una idea, decían que si nosotros utilizáramos 30 minutos de fluoroscopía seguida, completamente seguida, podría equivaler a tomarse unas 10.000 placas. Ese fue un comparativo que se llegó a hacer. Entonces imagínense en esa época cuánto tiempo. Aparte, si en una placa a veces se mencionaban que para una de tórax se tardaban 45 minutos, imagínense con la fluoroscopía. Entonces será muchísima radiación. Aquí básicamente los equipos de fluoroscopía están integrados en lo que es la sala de rayos X, pero son directamente manejados ya sea por el técnico o por el radiólogo en caso de que lo requiera. Y si ustedes se dan cuenta, miren, aquí está el mecanismo de activación. No se debe activar todo el tiempo, siempre se hace intermitente. O sea, observamos lo que queremos ver, quitamos y de repente bajamos y vamos. Y si le seguimos el paso, o se puede tomar una placa ahí. Si yo quiero ver algo que me llamó la atención, simplemente le doy un disparo para tomar la radiografía. Entonces voy a tener la imagen fija. Lo suelto y me bajo, ¿sí? O sea, no estoy todo el tiempo ahí. Entonces aquí lo podemos ver, el técnico siempre está protegido, ¿verdad? Ahorita se puede hacer o aquí directo, o si no, hay lugares donde ya el técnico o el radiólogo pueden estar atrás y manejar. Lo que pasa es que los pacientes se mueven mucho, entonces a veces hay que estar pendientes allá adentro. Entonces, bueno, solamente lo estamos viendo en tiempo real. Una de las variantes de lo que sería la fluoroscopía son los arcos en C, ¿sí?, que esos dos se utilizan para intervención, ¿verdad? Para intervencionismo y, por ejemplo, los cardiólogos, los neurólogos, ellos están muy expuestos a esto, pero hay una ventaja, que estos equipos se supone que manejan dosis más bajas de radiación comparados con los otros, ¿ok? Entonces, básicamente aquí tenemos qué es el equipo. El arco en C, pues ya su nombre lo indica, ¿sí? Entonces tiene igual su tubo de rayos X, su bracito y sus detectores. Eso es todo lo que lo compone. Aquí tenemos una imagen representativa, por ejemplo, de un trago de bario o un mecanismo de deglución. Entonces vemos cómo pasa y lo podemos estar viendo. Todo el tiempo que está pasando esto, hay radiación. Por eso se toma ahí, de repente se quita, se baja un poquitito más, le toma otra al esófago y después le toma otra a donde está el estómago, por eso nos da una secuencia. Ya en el caso, por ejemplo, de un paciente pediátrico, por ejemplo, en el caso de los pacientes pediátricos, aquí lo podemos ver muchísimo mejor, ¿verdad? Porque por el espacio, ¿verdad? Por el espacio que hay,
paciente va ingresando al estómago, lo llena y luego vemos cómo va pasando aquí a la primera porción del intestino delgado, ¿verdad? A poder. Aquí, por ejemplo, vemos cómo en el útero, miren cómo pasa el medio de contraste, se va llenando y miren cómo se ven de bonitas lo que serían los tubos o las trompas del talón. Entonces, bueno, aquí también nos sirve para lo que sería la geografía, ¿sí? Entonces, miren todas las opciones que nos puede dar, ¿sí? Cuando ponemos un medio de contraste. Entonces, a nivel cerebral, aquí vemos, por ejemplo, la aorta, pero vemos también aquí las siluetas renales. Vemos, por ejemplo, aquí si hay una obstrucción. Y esta que está en tiempo real, ¿sí? A medida que se va pasando el medio de contraste, vemos cómo va llenando o se va vaciando. Entonces, básicamente, esto sería lo de fluoroscopía como tal. ¿Ok? Los rayos X tienen muchas aplicaciones, entonces esto es lo que les digo, la vamos a recorrer supremamente rápido porque la idea es que ustedes puedan observar qué tipo de imágenes pueden utilizar, entonces utilicen con nombre, sin nombre, con color, sin color, ¿verdad? Para que nos acostumbremos, porque estaría genial que siempre nos saliera así, ¿verdad? Esto estaría espectacular para todos. Y otra cosa, también porque ustedes pueden complementarlo con imágenes del mismo paciente. Entonces, si queremos, digamos que quede claro algo, por ejemplo, una toma X o una proyección tal, si ustedes la mencionan, traten de buscar cómo se acomoda el pacientito para que nosotros nos hagamos una idea de cuál fue la posición del paciente, porque a veces eso nos sirve para cuando vamos a solicitar algún estudio. Entonces, nos vamos todo lo que sería columna, cervical, dorsal, lumbar, ¿verdad? Tórax, a que le toque la parte de tórax. Recuerden, hacen toda la mención, ¿sí? Primero desde la parte externa, luego de la parte interna, ya se ubican lo que son la parte pulmonar y luego lo que sería la parte cardíaca. Todo eso lo pueden ir desglosando, pero nunca olviden que siempre eso lleva, el fin que lleva esto es de que en la segunda parte, por decirlo de alguna forma, ustedes pongan la cerecita del pastel, que es complementarlo con cómo se ubica el paciente y qué es lo que vamos a ver en esa radiografía. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, recuerden, ustedes sí deben utilizar el espacio de la diapositiva, mitad de imagen y mitad. Yo le eliminé aquí el texto porque hay muchas imágenes o temas que ustedes van a desarrollar, entonces por eso dejé exclusivamente las imágenes para que ustedes vean esto. Si ustedes ponen algo como esto, entonces sí le van a tener que poner su título, de qué se trata, ¿verdad? Es para saber si el paciente entonces no se movió, entonces para que se vea cómo se debe ver simétrico, ¿sí? Siempre a ambos lados, y cuáles son las referencias que normalmente debemos tener en cuenta, ¿sí? Para saber si está bien centrado. Aunque ustedes no lo crean, ya me pasó no hace mucho, y habían personas que todavía me confundían radiológicamente cuáles eran, por ejemplo, los arcos costales, ¿sí? Entonces, como estamos acostumbrados a ver el dibujito muy bonito, a veces se nos olvida que cuando vemos la radiografía, de repente las cosas nos cambian o se sobreponen. Entonces, cuando lo describan, vamos a tratar de que esto quede claro, ¿ok? No siempre vemos, por ejemplo, todo el recorrido de lo que sea la tráquea,
muchas veces vamos a tener que imaginarnos hasta dónde va a llegar, ¿sí? Pero tenemos una idea. Por medio de estas imágenes, entonces podemos utilizar nombres, colores representativos y ustedes pueden poner una sin y una con nombres. Entonces, bueno, quisiéramos que esto nos saliera así, pero no se puede, así es que nos van a salir, ¿verdad? Ahora, de las quién sabe cuántas estructuras que tenemos en la anterior, ¿cuántas podríamos ahorita ponerle aquí? No siempre le llegamos al mismo número, miren, ¿sí? Entonces, por eso lo ideal es repasar cuando ustedes hagan sus presentaciones, traten de que no se queden simplemente con una imagen. A veces pueden utilizar varias representativas, entonces a la segunda imagen como que ya nos vamos familiarizando más con la información. Ok, básicamente entonces igual, como les decía la vez pasada, el fin es el mismo, la cosa es obtener una imagen. Antes se obtenían así, ahora se obtienen directamente en la pantalla y es mucho más fácil. Entonces, para poder familiarizarnos precisamente con lo que le llamamos densidades a nivel radiográfico, tenemos que saber de qué se trata. Definitivamente, digamos, cada término que ustedes utilicen, traten de describirse. Me mencionaban algunos compañeros, por ejemplo, para los exámenes, yo intento apegarme 100% a sus presentaciones. Pero si, por ejemplo, ustedes me traen una imagen así, en una sola diapositiva, yo de aquí puedo sacar muchas preguntas, pero ustedes cómo van a saber qué les pudiera yo preguntar de ahí. Y es más fácil que el que describa esto le ponga su información a un ladito, lo más completa posible, sin exceso de texto, pero sí completa. Definiciones, clasificaciones, características, todo eso sí debe ir ahí. Se aplican porcentajes de localización, de prevalencia, de si es más de nombre. Hay unos que aplican que es más frecuente en hombres que en mujeres, etc. Todos esos puntitos suman para poder sacar suficientes preguntas, ¿sí? Entonces, cuando yo abra su presentación, encárguense de que yo tenga esa información suficiente y que sus compañeros al momento de leerla sepan que yo voy a preguntarles de ahí, ¿verdad? Y ojo, recuerden que yo les comentaba, entran imágenes, ¿sí? O sea, yo les pongo imágenes porque la idea es que ustedes hagan el ejercicio de localizar estructuras, ¿sí? O de repente si mencionan alguna patología, también que puedan dimensionar de qué se trata. Generalmente son bastante representativas, ¿sí? No se asusten de que les voy a preguntar. Recuerden que la última palabra la tiene patología, pero sí por lo menos que tengan imágenes muy representativas, ¿ok? Bueno, entonces vámonos de aquí, que ya tenemos claro qué serían las densidades. Las densidades básicamente es eso, es la diferencia en la escala de grises, es decir, las tonalidades que nos da una imagen. Entonces, recuerden que nosotros ya no podemos decir, esto está blanco o esto está negro, pero nuestra mente nos hace una mala jugada a veces. ¿Por qué? Porque, y pasa, ustedes dirán, no, yo ya no lo aprendí. Sí me ha pasado que se me confunden. Entonces, recuerden, nuestra mente, desde que éramos chiquitos nos dijeron que el lúcido es claro, ¿sí? Y opaco, pues es que está oscuro, y aquí no, ¿sí? El radiolúcido precisamente es porque tiene un grado de atenuación mucho más bajo, es decir, el rayo atraviesa una estructura y si no tiene con qué topar, pasa derecho. O sea, esto es aire,
Entonces, tiene una estructura en la que topa y veríamos esto radio opaco. Entonces, radio opaco serían estructuras óseas, músculo, grasita, ¿verdad? Todo esto lo que vemos aquí. Bueno, otra radiopacidad precisamente sería las estructuras que no pertenecen a nuestras densidades naturales. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, materiales o cuerpos extraños, ¿verdad? Metálicos. Ahora, ¿qué factores pudiera afectar? ¿Sí? La densidad. Entonces, hay muchísimos, pero los básicos serían el espesor de la parte anatómica. Recuerden que yo les comentaba que a pesar de que los rayos X es lo más bajo con respecto, digamos que a los avances que se han tenido hasta el día de hoy, ¿sí? Sigue siendo muy amigable. ¿Por qué? Porque lo que es la parte ósea la podemos distinguir. Entonces miren la densidad, cómo si nos puede afectar, por ejemplo, en el tejido blando. Pero igual los huesitos, miren cómo se ve, ¿sí? Entonces, en ese aspecto es bastante noble, pero sí la afecta. Cambios patológicos, bueno, tenemos estructuras, por ejemplo, como los huesos, cuando vemos lesiones en las que hay pérdida de hueso o en las que hay superposición de hueso, que esos términos quiero que ustedes los apliquen cuando les toque, ¿sí? ¿Cómo se llama precisamente? Recuerden que vamos a utilizar terminología médica, entonces lesiones, y entonces es porque hay pérdida de hueso y la otra es porque hay sobreproducción, ¿verdad? Otra cosa, que esto ya es de la parte de cómo se toma la radiografía, por ejemplo, sería la distancia, o sea, no porque se le tome a menor distancia va a salir mejor. El paciente se va a radiar más, pero no es para que salga mejor. Por eso los técnicos tienen un estándar y no deberían pasarse de ahí. Y bueno, otras cosas que son externas sería pues cosa de que el equipo ya definitivamente esté mal calibrado y bueno, ahí sí ya nos saldría mal, ¿verdad? Entonces básicamente aquí tenemos la lista de las densidades, ¿verdad? Y aquí las tenemos como si las tuviéramos cada una en un frasquito. Lógicamente en la realidad no es de que la tengamos tan diferenciada, porque regularmente la grasita se nos mezcla, ¿sí?, con el músculo, se nos puede mezclar con el agua. Entonces, esto es como si tuviéramos cada una de estas estructuras aparte, ¿verdad? Entonces, el aire siempre se va a ver completamente negro, la grasa tiende generalmente a ser gris, pero si ustedes se dan cuenta, como está combinada, casi siempre la vemos como un gris más clarito. Agua, el calcio es el que mejor se define siempre, y el metal, que no está naturalmente, ¿ok?, en nuestro organismo. Entonces aquí lo vemos, las áreas donde las podemos encontrar. Miren cómo el metal, aunque sea algo tan pequeñito, se nos puede, regularmente no se nos confunde con el hueso. Bueno, prótesis metálicas, eso sí. ¿Cómo se hace el estudio? ¿Sí? El análisis. Lo ideal es que se haga sistemático. Ustedes intenten llevar un orden, el que quieran, ¿sí? Si su compañera quiere ver la radiografía de abajo hacia arriba, está perfecto. Y si su compañera quiere empezar la de arriba hacia abajo, está perfecto. Pero traten de que siempre sea de la misma forma. Y eso que hace que ustedes hagan como un barrido siempre en las mismas direcciones, luego derecha, izquierda, o de izquierda a derecha, pero que no les quede nada sin observar, ¿sí? Entonces, independientemente de cómo lo hagan, tenemos que ver proyección, ¿sí? Entonces, ¿qué proyección es? Si es AP, si es PA, bueno,
En este caso, les comento una anécdota que tuvimos con una pacientita que ella de hecho era auxiliar de enfermería en ese lugar. Llega con un abdomen agudo, en ese momento no había disponibilidad de ultrasonido, lo único que había era rayos X. Y la paciente, el cirujano determina que con lo que tiene que pasar a quirófano. ¿Sí? Era un abdomen agudo definitivo, pero no había más con qué corroborar. ¿Sí? Laboratorios y todo eso indicaba que era quirúrgico. La paciente trae un dolor en hipocondrio izquierdo. ¿Qué pasa? Que se le tomó una radiografía y resulta que la radiografía la había tomado el técnico bien, pero cuando la traía su marca iba en otro lado. Entonces el cirujano se molestó mucho, la lo regresó con el paciente, la volvió a tomar, 3 veces la tomó, a la tercera yo fui con el técnico, le dije ya, o sea, porque todos estaban demasiado alterados, el cirujano ya quería empezar y resulta que la paciente tenía dextrocardia. ¿Sí? No era de que la placa estuviera mal. Ahora, atando cabos, eso no era lo peor. El asunto era que el dolor en hipocondrio izquierdo, entonces, ¿qué era? ¿Qué podía ser? Y un abdomen agudo, ¿qué podría darlo? La vesícula biliar. Entonces resulta que no era solamente la dextrocardia, era el situs inversus completo. Y por eso hay que revisar bien y no creer que, no, es que la marca está mal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces por eso hay que revisar si es PA, si es AP, si es oblicua, etc. Revisar lo que es rotación, inspiración y penetración, si está bien o no. Recuerden que sí hay indicaciones para, por ejemplo, para radiografías en expiración. Al que le toque eso, describa. ¿Sí? Porque hay situaciones en las que se pide que sea expirada. ¿Sí? Regularmente lo ideal es que esté bien expirada, pero hay ciertas situaciones en las que sí se pide en expiración. Entonces, bueno, pero eso es porque se solicita. Y lo que les digo, el análisis sistemático es precisamente para evitar que alguna estructura se nos quede fuera. Entonces, por ejemplo, les comentaba con un paciente que era técnico, estaba en la licenciatura de técnico en radiología, no presentó su examen final, súper comprobado, tuvo un accidente automovilístico. Resulta que me pide que se lo haga a la semana siguiente, llega y no les voy a mentir, o sea, caminaba yo más rápido ahorita. Yo no sé cómo llegó a la universidad, le dije no, o sea, no son las condiciones, ¿verdad? Entonces, le digo, no creo que sea correcto que yo te haga el estudio así. Muy apenas si podía respirar. Le dije, mira, ve, resuelve eso y cuando tú estés bien, yo te lo hago. No, pero es que ya me sacaron radiografías y no sé qué. Le dije, bueno, ve y te tomas otra, tómate una oblicua y revisa y diles que quieres un tórax óseo. Cuando se comunica conmigo, resulta que tenía 3 fracturas costales. Y ya llevaba una semana un poquito más así. Entonces, claro, él no había tenido la precaución de la inmovilización y todo este tipo de cosas. Entonces, se pudo haber complicado. Entonces, por eso, ¿sí? A veces uno dice, no, pues el paciente, lo más grave es que trae una disnea o X, ¿verdad? Entonces nos vamos por la parte de pulmonar y observamos todo lo que sea pulmón. Bueno, entonces no hay neumotórax, no hay hidrotórax, no hay derrame, está todo perfecto. No, resulta que a veces se nos olvidan ciertas cosas. Entonces siempre tengan en cuenta todo
origina, dónde se localiza, qué densidad tiene, si es única, si es múltiple, los bordes, ¿sí? Cuando les toque al que le toque la descripción, por ejemplo, de las lesiones óseas, revisen bien este asunto de cuáles son las características radiológicas de una lesión benigna y de una maligna, ¿sí? Porque sí, bajo las imágenes podemos orientarnos. Ojo, otra vez se lo repito, la última palabra regularmente la tiene patología, ¿sí? Entonces nosotros ahí podemos basar casi una buena parte del diagnóstico en una imagen, pero hasta que no nos digan qué células tiene esa lesión, no podemos corroborar, ¿ok? Y hay que tener mucha precaución, porque de hecho a mí se me hace un poco ético que se le diga a un paciente, por ejemplo, que se le mencione que se le va a hacer un estudio porque probablemente tiene cáncer. Y se los digo porque en Estados Unidos hay personas que conozco que me llaman asustadísimas y no ha sido una ni dos, desafortunadamente, digo, con tanta tecnología, ¿por qué hacen eso? Hasta que no se revise de qué se trata. Ok, queremos revisarle su hígado, queremos revisarle su estómago. O sea, ustedes pueden orientar al paciente, pero no dar un diagnóstico apresurado antes de, ¿sí? Aunque ustedes casi estén seguros, es preferible que se lo orienten así hasta que tengan en sus manos las pruebas, ¿ok? Entonces, recuerden, todo esto es un conjunto desde el inicio, desde que estamos revisando al paciente, desde la historia clínica. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, en cuanto a los efectos, es si comprime, si está invadiendo, ¿sí? Si nada más pertenece a la zona en la que se ve, si desplaza. Ok, y recuerden que eso también nos ayuda porque hay zonas en las que hay lesiones, ¿sí? Que tienen cierta predilección. Entonces, por ejemplo, con los tumores óseos, bueno, entonces prevalece a nivel de diáfisis, más en metáfisis, etcétera. Entonces, todo eso también hay que describir. Con respecto al marcaje, ya lo habíamos visto, lo ideal es que nos pongan qué lado del paciente es, ¿sí? A veces los técnicos andan en la carrerita y se les olvida, pero lo indicado es que esto tenga que ir ahí. O sea, recuerden que las marcas, bueno, la marca siempre debe decirnos de qué lado está el paciente, ¿sí? Entonces, bueno, esta aquí nada más era para eso. Tener en cuenta todas las cuestiones externas, ¿verdad? O todo lo que nos dé una radioopacidad. Por ejemplo, marcapasos, medios de contraste, ¿sí? O cuerpos extraños, ¿okay? Bueno, esto sí no se ve, esto era un distractor nomás. Si el paciente dice que tiene maripositas, esas no se ven. Bueno, dentro de las técnicas ya habíamos visto que penetración, inspiración, rotación, eso también ustedes lo describen. Ojo, cuando describan esta parte también traigan imágenes sin colores, sin flechas, sin nombres y después las pueden complementar, pero básicamente la información de qué es lo que queremos ver. Por ejemplo aquí, ¿sí? Los ángulos costofrénicos, qué es lo que queremos saber, si están realmente correctos o si de repente están ocupados por algo. Estas también las utilizan, ponen sin y ponen con, porque aunque ustedes no lo crean, a veces vemos esto tan fácil y después no sabemos a qué pertenece esta parte, esta. Miren qué bonito, sí hay imágenes muy rápidas. O sea, quisiéramos realmente poder tener esto, pero no. Nos toca tratar de ubicarlo lo mejor posible. Esto tampoco se ve como tal, casi siempre vemos la primera parte de lo que sería la tráquea.
no siempre se ve tan bonita la bifurcación y hay cosas que definitivamente pues no son lo que realmente parecen. La descripción, ojo con eso, descripción, por ejemplo, si es una radiografía inspirada, ¿cuánto sería lo normal de los arcos postales que se deben ver? ¿Cuál es uno? ¿Cuál es el otro? Los espacios, ¿sí? Es como transponer la anatomía descriptiva en la radiografía. Bueno, esto me lo voy a pasar rapidito porque esto de los cilios y toda la descripción y porque uno está más arriba que el otro y eso también lo van a tener que hacer, pero miren, siempre lo real, porque esto es lo que nos va a llegar y entonces la idea es que ustedes nos ayuden a ver, ¿sí?, cómo es que se ve y por qué este está así, porque este está un poquito más abajo, tratar de ubicar por lo menos las zonas. Si queremos ser más específicos, pues ya nos vamos a los lóbulos, lo que son cisuras. Las cisuras no siempre se ven, recuerden que eso si no hay líquido ahí no se ven regularmente, entonces tratar de mencionar en dónde están ubicadas para nosotros familiarizarnos con eso. La pleura tampoco, o sea, no la vemos, pero sabemos que ahí está y que puede estar ocupada, lo que les decía, los ángulos, como se ven. Vamos a ir un poquito de aquí. Al que le toque la medición del índice también, por favor, de qué se trata, cómo se hace, cómo se mide, y hay un cuadrito que dice cuándo es normal y cuándo hay crecimiento y los grados de cardiomegalia, ¿verdad? Esto, vamos acá, todas las estructuras, tejidos blandos, la diferencia entre AP, entre PA. Miren cómo podríamos nosotros pensar que este paciente tuviera, por ejemplo, o una cardiomegalia o un problema a nivel del mediastino. Y resulta que no simplemente no le pudieron tomar su placa en PA. Fue en AP y el paciente estaba acostado, entonces todo se expande, etcétera, etcétera. Todas esas diferencias, háganlas llegar, las diferencias acá. Es diferente ver un adulto que un niño, ¿sí? Y esto para un niño es normal. Una placa oblicua, si es inspiración, cómo se ve. De hecho, pueden complementarla con imágenes por ejemplo, en este caso, si es un derrame pleural, bueno, entonces miren cómo se vería en tomografía. Entonces, eso nos puede estar ayudando para saber si podemos complementar estudios. ¿Cuál es el signo? O sea, si hay un derrame pleural, ¿cómo se le llama el signo del derrame pleural? Si hay una telestasia, ¿cómo se le llama el signo? ¿Cómo se conoce, con qué nombre se conoce el signo del derrame? Etcétera, etcétera. Neumotorre, bueno, nos vamos de aquí. Miren. Aquí de repente uno lo ve rápido y dice, ay, no, mira, ¿qué pasó? Nada. ¿Qué pasó acá? Ahí están las fracturas costales, por ejemplo. ¿Sí? Ok, nos vamos de acá. Bueno, todas las patologías que ustedes van a tratar, ojo, es diferente la división anatómica del mediastino, que esa también, el que le toque tiene que describir anatómicamente qué estructuras encontramos en cada una de las divisiones, cómo se divide, pero acuérdense que también hay divisiones radiológicas y hacen la pequeña diferencia entre una y otra, ¿sí? Entonces, generalmente hay más de una clasificación, pero regularmente yo les digo, básense en la de Felson, que es la que más se utiliza en la anatomía radiológica, en la división de Felson. Bueno, esto ya saben que nos sirve para muchísimas otras cosas, que es normal y que no es normal. Ahora, vamos a hacer digamos que una pequeña actividad. Vamos a describir, ¿sí? Rápidamente. Vamos a describir por qué se insiste mucho en que lo mínimo que se debe tomar son 2 proyecciones.
darnos falsos positivos de un diagnóstico. Entonces, cuando utilizamos una tercera proyección es porque estas dos nos quedaron cortitas en información, ¿verdad? Pero regularmente no pedimos todo junto. Lógicamente no es porque vayamos a achicharrar al paciente, no le va a pasar nada si se la pedimos, pero empecemos por lo básico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, miren cómo se vería una rótula aquí. ¿Verdad que está como complicado ver si a lo mejor está lesionada, si se fracturó? Si vemos nosotros aquí como la imagen que está sobrepuesta, pero aquí corroboramos si esa estructura está realmente bien, si está completa y si no trae una lesión. Entonces siempre las dos posiciones. Ahora, no solamente valoramos, o sea, no porque sea una extremidad valoramos huesos solamente, también debemos valorar estructuras de tejido blando, y eso también nos puede dar alguna información. Entonces, a ver, vamos a intentar hacer esto. Estamos hablando que lo mínimo serían 2 proyecciones, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos ver? Puede haber superposición de estructuras, localización de cuerpos extraños y alineación de fracturas. Esos podrían ser los puntos que podríamos tener en cuenta. Pero a ver, vamos a tratar de describir esta. A ver, cada uno, unas 5 personas, díganme, ¿cómo podría describir esta? Así como la ven. No sé, posición, localización, qué es lo que ven de extraño, qué zona anatómica es, a ver. A ver, una cosita. Una cosa, lo que quieran definir, así ustedes la ven y qué es lo que se les ocurre primero de lo que les mencioné. A ver. Voluntariamente, chicos, no voy a agarrar una lista. Voluntariamente es simplemente es la descripción, unas 4 o 5 personas. ¿Qué es? ¿Qué ven de raro ahí? A ver. ¿En serio? ¿Sacaron lista? Ay, no, por favor. A ver, perfecto. Ya su compañera dijo, es lo primerito que podemos ver es un cuerpo extraño. Otra cosa, ¿qué otra descripción? Si tuvieran que describirla. A ver. ¿Qué otra cosa pueden mencionar de esa radiografía? El cuerpo extraño está ubicado en la articulación de la rodilla. Ok, perfecto. Primero tenemos que ubicar la zona, ¿verdad? También. O sea, ya vimos el cuerpo extraño, pero ¿en dónde está? Ok. Aunque ustedes no lo crean, me habían dicho que era en el codo. ¿Ya ven cómo es? Bueno, no lo digo para que ustedes digan, ay, no, eso no puede ser. Sí puede ser, ¿por qué? Porque de eso se trata, de que estamos tratando de familiarizarnos. Regularmente nosotros vamos a tener una imagen más amplia, pero a veces queremos ser tan automáticos que cosas como esas nos pueden confundir, ¿sí? Entonces, pero bueno, ustedes ya sí se ubicaron rapidito, porque lo ideal es tratar de ubicar qué estructura anatómica es de acuerdo a su forma. Entonces, pues aquí, pues básicamente tenemos ¿qué huesito es este? Ay, perdón, tibia. Y entonces vemos como hacer rodilla, porque es rodilla, ¿verdad? Ok. ¿Qué más pueden pensar de este pacientito?
¿En qué parte podrían más o menos ubicarse en qué parte podría estar? O sea, ya sabemos que está normal, pero ¿qué tejidos podría estar afectando, por ejemplo? Músculo, ok. ¿Qué más? Ligamentos. También. O sea, miren, de estas radiografías todo lo que podemos describir, ¿sí? Y es una imagen buena, no se ve borrosa ni nada de eso, pero si nosotros vemos esto así solito y nos la llevan y de repente nos llega esto. ¿Verdad que ustedes se imaginaron lo mismo que yo? Algo así extremo, como que estaba entre casi el hueso y el paciente no podía ni doblar las rodillas. O sea, todo eso se nos puede venir a la mente simplemente si tuviéramos una sola imagen. Entonces miren, con algo tan sencillo, afortunadamente para el paciente eso no le afectó ningún tejido, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer esto. A ver, describamos esta. A ver, o sea, de lo que pueden ver, ¿qué podrían describir de eso? A ver, ¿Pero? Sí, allá te lo Sí, a ver, aquí. Ok, miren. Una estamos hablando de una falange, ¿verdad? Ya ubicamos la zona. Otra, que es un dato supremamente importante, que ahí en esa imagen los espacios articulares están definidos, ¿verdad? Y entonces, ¿algo más? Sí, pero pues vamos a empezar con esto. Exactamente, porque eso siempre es bueno complementar. ¿Qué más podríamos ver de esto? No la ven así como un péndulo. A ver. Entonces, ¿cómo describirías eso? O sea, ¿qué te llama la atención a ti? Háblale a tu compañera, por favor. ¿Te quieres ir a tomar algo? Entonces, ¿cómo se le llamaría eso? Si la vamos así como... Puede ser una enfermedad, entonces nos estaríamos enfocando tal vez en la alineación, ¿verdad? Si está alineado, ¿no? Como por ejemplo cuando hay fractura, ¿verdad? Que es, bueno, está o no está alineado. Y entonces, precisamente eso. Otra cosa que nos llamaría la atención sería que la alineación pues como que no está tan correcta, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver qué nos dice la lateral, ¿sí?
que una proyección solita definitivamente no nos va a dar un diagnóstico verídico de lo que queremos siempre, ¿sí? Lo que en esta parece ser una disminución, que yo creo que todos estamos completamente de acuerdo, una disminución del espacio, miren realmente los espacios articulares como están, ¿sí? Entonces, esta frase siempre tengámosla en cuenta, una sola proyección es una vista demasiado escasa, ¿ok? Ahora, esta, rápidamente así, ¿qué parte es? La muñeca, ¿ok? Bueno, les voy a ayudar un poquito aquí porque este es un paciente joven, por lo tanto sus centros de osificación no están tan consolidados, que esa es otra cosa que podemos tener en cuenta, ¿sí? Entonces pueden, no está fracturado, bueno, entonces, ok, solamente para que ustedes vean esto, ¿sí? Pero hay algo más. Si vemos esta, miren cómo esta, tal vez nos ubicamos más aquí, ¿verdad? Y quisimos encontrarle algo más aquí, pero resulta que el cúbito no era el problema era el radio, ¿sí? Y miren que aquí no se ve el desplazamiento que hay. Entonces, otro punto más para la radiografía, para la segunda toma, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, básicamente lo que queremos describir es, por ejemplo, qué hay, en dónde se encuentra localizado. O sea, si nosotros vemos esto así solito, podríamos hasta pensar que esto está intramedular, por decirlo de alguna forma, pero resulta que está afuera. Aquí de hecho no se nota tanto lo que serían los tornillos, pero aquí sí podemos ver si están correctamente colocados, si no sobrepasan demasiado, si no se salieron, etc. Entonces, con respecto, por ejemplo, a las tumoraciones también, aquí podemos más o menos ubicar, ¿sí? Hay una lesión, hay una masa a ese nivel, pero cuando tenemos las dos proyecciones, aquí podríamos pensar que es como más central, ¿verdad? Y aquí resulta que está más lateralizada. Entonces, bueno, todos estos puntitos son precisamente, y esto lo hago precisamente porque cada vez que nosotros vemos una imagen, se nos va quedando más en nuestra mente. Si vemos una, bueno, está bien, pero cuando vemos la segunda o la tercera, es como que nuestro cerebro ya lo va a retener y ya no se nos va a olvidar. Hagan eso mismo con sus presentaciones, ¿sí? No se vayan con una sola imagencita de lo que les tocó. Busquen varias para que la podamos, como dicen, cuando uno estudia y repite 5 veces lo mismo, es más fácil que lo retenga en su mente. Es más o menos eso el proceso. Entonces, miren, por ejemplo aquí, si tenemos sola esta, bueno, vemos aquí la rótula, pero resulta que está fracturada. Miren, hay dos fragmentos y aquí el fragmento inferior prácticamente no lo podemos observar también. Aquí sí. Entonces aquí, bueno, esto ya es postquirúrgico y definitivamente esa es la importancia de por qué una sola vista no es suficiente. ¿Sí? Siempre vamos a imaginarnos lo peor y resulta que no siempre es así. ¿Okay? Las proyecciones que se toman, digamos, adicionales, ¿sí? Recuerden, si se toma una proyección adicional, generalmente es porque de verdad la requiere. Primero tenemos que valorar las dos, ¿sí?, que son de primera elección, y después ya revisamos la otra. Igual, esto mismo el técnico les puede ayudar a ustedes si ustedes les dan, como
como les digo, una pequeña impresión diagnóstica, algún dato, a veces el mismo técnico puede tomar la decisión. Entonces, aprovechando que tiene el paciente ahí, ellos dicen, ¿saben qué? Le pudiera, aquí se ve algo, el doctor me dice que sospecha de esto, entonces, ¿saben qué? Le voy a tomar una obliqua para ver si le ayuda, y a veces ellos mismos ya nos mandan la información más completa, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Bueno, esto ya es, ya casi terminamos. No sé si ustedes han visto o han escuchado en el caso, por ejemplo, de los pacientes pediátricos, algunas instituciones tienen PIC-ONSTAT, que es para inmovilización, precisamente de los pacientitos porque se mueven mucho. Mucha gente pensaría que es un poco excesivo, y de hecho los familiares así lo ven muchas veces, pero no saben que cuando un paciente pediátrico no quiere cooperar, o sea, yo a veces entraba con los técnicos y éramos 4 personas, cada uno jalándonos de un brazo para poder tomar un torre, y ¿qué pasa? Ahí sí lo estábamos lastimando más, ¿sí? En cambio aquí es rapidito, es un clic y se acabó, y el pacientito no se lastimó, pero hay que hacérselo ver al familiar. Entonces, algunos hasta lo toman muy en gracia, lo disfrutan, lo ven como un juego, pero bueno, no todos lo vemos de esa forma. Este paciente como que no le agradó mucho, entonces él piensa que lo están torturando. Contraindicaciones, definitivamente, pues la que siempre tenemos que tener más en cuenta es que la paciente esté embarazada, tenga o no tenga un abdomen visible. Recuerden que hay pacientes que no saben que están embarazadas, a veces, es más, yo tuve pacientes dando a luz que no, según ellas no sabían que estaban embarazadas. Entonces, cuando tienen un abdomen, con mayor razón, cuando no tienen un abdomen muy abultado, lo básico es esto: paciente en edad fértil es sospechosa de embarazo. Ya después de que tienen su primera menstruación, cualquier paciente es sospechosa. Porque vienen, una pacientita vino con su mamá, traía que la mamá decía que traía un dolor abdominal, la revisaron cuando estaban en el ultrasonido, ahí está, el bebé muy acá, y entonces me quedo yo mirando a la mamá, porque esas situaciones a veces son incómodas, cómo las manejan, y todavía, pues ya le explicamos y todo el rollo, y me dio mucha curiosidad cuando salieron por el pasillo. La niña decía, no, yo jamás, y todavía la señora en el pasillo le decía, ¿en serio, mija? No. O sea, eso, ¿sí? Entonces, las pacientes y los pacientes no siempre nos dicen la verdad, por eso hay que insistirles. Y si hay sospecha, es preferible mandarle tomar un examen en sangre y por lo menos ustedes se protegen. Porque si ese pacientito ya viene con alguna pequeña malformación o algo, se le toma una placa y resulta que la placa no tiene nada que ver con eso, los culpables van a ser siempre los que tomaron la placa. Por cuestiones jurídicas, siempre asegúrense de eso. Ahora, la etapa, digamos que el foco rojo que siempre tiene que tener en cuenta es la etapa de organogénesis, o sea, la de formación de órganos, ¿sí? Y eso lo estamos viendo desde la 3ª semana hasta la 8ª semana. O sea, todo lo que sería desde la fecundación, ya luego cuando se van formando que su nariz, sus ojitos, luego en la 6ª semana es el cierre del tubo neural, ¿sí? Y ya aquí prácticamente se encuentra casi formado, extremidades y todo, solo que no todo tan desarrollado como está, pero ya está, ¿sí? Y esta es la zona
digamos, roja que no deberíamos tocar en una paciente embarazada. De ahí para adelante, si lo amerita, yo siempre lo que les digo, cúbranse con algo escrito, si pueden rápidamente, si que la paciente les autorice, que el familiar de la paciente, porque hay pacientes que vienen en muy mal estado, ¿sí? Entonces, tratar de buscar siempre como el papelito habla, ¿sí? Porque ustedes no lo están haciendo, ustedes quieren ayudar, pero muchas veces no lo ven de esa forma. Entonces, ustedes se cubren. Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo de la protección radiológica. Hasta estas fechas de inicios de 1900 no se tenía estandarizado, después se hizo un congreso, entonces se creó un comité para que mundialmente crearan un estándar en cuanto a lo que sería la protección radiológica. Entonces básicamente sumamos lo que es el blindaje, la distancia que se toma y el tiempo. Entre menos tiempo estén expuestos, todo eso nos da una mejor protección radiológica, ¿verdad? Esas medidas se establecieron, les digo, de forma global, antes no estaban así. Recuerden, podemos dividir los riesgos en agudos y crónicos. Los agudos son los más leves, los crónicos tienen que ver con los efectos teratogénicos, es decir, con que un bebé pueda salir con algún defecto, ¿verdad?, al nacimiento. Esto es lo que estaba diciendo. Y definitivamente pueden haber situaciones más graves, pero esto es con dosis demasiado altas, ¿ok? Por eso todo está completamente protegido, todo, hasta las ventanas les ponen plomo, o sea, son específicas. Y tenemos este concepto que se creó, que es el ALARA, por sus siglas en inglés, pero en español pues tiene que ver básicamente con que la radiación, ¿sí?, sea lo más baja como sea razonablemente posible, ¿ok? Entonces, ese es el ALARA, el famoso ALARA. Tiene que ver con lo que acabamos de ver, pero lo sumamos. Entonces siempre protección, ustedes ya se los dije, les había comentado algo, siempre pidan su mandil, su chaleco, o sálganse un momentito mientras están tomando la radiografía en caso de que sean urgencias o terapia intensiva o algo, ¿ok? Entonces, protección, reducir la distancia y limitación del tiempo de exposición. Miren, las paredes de un lugar deben estar completamente plomadas, completamente, ¿ok? Y se dice que el blindaje, o sea, los chalecos de plomo deberían tener por lo menos 0.5 milímetros de grosor para que nos cubran un 95%. Si tienen menos de 0.5 milímetros, la radiación atraviesa y entonces no nos serviría. Esto es supremamente importante, ¿okay? Entonces aquí tenemos, y esto no sirve, chicos, no sirve, esa clase de radiología no la tomen porque el único que está protegido ahí es este que tiene el mandil, ¿okay? Los que están atrás, algo les va a caer. Eso es mentira. Entonces esta frase me gusta mucho. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Siempre vayan con el resto del personal profesional, con los técnicos, ¿sí? La gran mayoría son muy amables, nos colaboran y hacemos una retroalimentación, todo en favor para poder ayudar al paciente.